Una mujer llegó al pueblo llena de venganza, con un lamento que helaba la sangre. Las campanas de la iglesia replicaban en aquel pueblo minero del estado de Hidalgo. En el aire se respiraba un sentimiento de tristeza e indignación por la muerte del hijo de una pareja muy querida en la comunidad. Hay secretos que deberían nunca haberse revelado, pues marcan un antes y un después en la vida de las personas. Un día escuché que con mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es regresar, y más si esto te hace descubrir el terror en carne propia. A lo largo de nuestra vida, personas llegan y muchas también se van. Algunas de esas personas llegan de repente y se quedan para siempre con nosotros. Pero del otro lado, en el lado oscuro, mientras que otras tienen un paso fugaz, pero imborrable en nuestra existencia. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías por la persona que amas? Macario era un hombre rico y respetado dentro del pueblo. Este estaba casado con Carmen. Esta provenía de una familia acomodada, pues sus antepasados habían explotado una de las minas de plata más prósperas de la región. Estos vivían muy felices en compañía de sus dos pequeños hijos, Carlitos y Sofía. La gente les tenía mucho aprecio, pues siempre ayudaban a más no poder. Ellos habían abierto un centro de salud para la atención médica de los vecinos. Macario había llegado hacía algunos años para trabajar como capataz en la mina y había encontrado el amor en la hija del patrón. Aunque al principio este no lo aceptaba por no ser de su misma clase social, a su muerte estos habían podido unir sus vidas sin que nada se los impidiera, porque en verdad los dos parecían amarse de una manera inexplicable. A Carmen siempre se le veía pasear rumbo a la parroquia, muy sonriente por las calles empedradas de ese mágico pueblo, de casas cubiertas de teja roja, rodeado de una vegetación muy abundante y un río que bañaba al pueblo. Pero hasta en el paraíso, el diablo hace de las suyas. Pues hacía algunos días que en la casa grande algo parecía haberles robado la paz a los pequeños hijos de la pareja, que despertaban aterrorizados por las constantes pesadillas que tenían. Imagínate despertar en medio de la noche siendo un niño y haber sido aterrorizado por tus propios sueños día con día. Eso los tenía muy preocupados, en especial a Carmen, que no veía que esto fuera algo normal, pues al preguntarle a sus hijos qué habían soñado, ambos coincidían que una mujer de cabello largo y vestida toda de blanco los quería llevar. A Macario le pareció solo imaginaciones de los niños, pero los niños no eran los únicos, con conductas muy extrañas, pues de un tiempo a la fecha había rumores sobre algo que estaba enfermando a la gente, pues día con día en el pequeño centro de salud había personas con síntomas muy extraños que parecía que estaban envenenados. Así que la gente comenzó a culpar a la gente de la mina, pues se sabía que usaban cianuro para procesar la plata. Así que varios de los vecinos buscaron a Macario, que a la muerte de su suegro, él era el encargado de la mina. Este les aseguraba que todo dentro de la mina era controlado y que buscaría la causa de la creciente enfermedad en la comunidad, que ya había comenzado a cobrar algunas vidas. Era tanto el temor a que esto se saliera de control que comenzaron a cremar los cuerpos. Pero había cosas que no tenían explicación, pues tenían algún tiempo que la gente
aseguraba que cerca del río se escuchaban voces y ecos de ultratumba. La gente vivía con un miedo constante, pues cuando estaba para oscurecer, ya nadie quería salir, ya nadie andaba fuera de casa. Por lo mismo, la mina había bajado notablemente su producción, lo que provocó que toda esa dicha y felicidad poco a poco se tornaran en peleas y discusiones, por lo que sin darse cuenta descuidaron a sus hijos, que cada día se veían más desmejorados, tanto físicamente como mental, pues hasta habían perdido peso. Todo provocado por las pesadillas, ya que éstas no los dejaban descansar. Carmen le decía a su esposo que debía acercarse más a Dios, pues a diferencia de ella, a Macario no le gustaba ir a la iglesia. Además, que cuando alguien le hablaba al respecto, éste se molestaba y decía que él no creía en nada de eso. Pero su mujer insistía, pues las muertes continuaban en el pueblo y cada casa, el llanto por la pérdida de algún ser querido era cosa de todos los días. Pero todo cambiaría después de una noche, pues éste se había quedado trabajando en la mina hasta tarde, pues a la falta de producción éste se había quedado supervisando, pues se había encontrado lo que parecía un gran yacimiento de plata, lo que lo tenía lleno de optimismo, pues creía que esto los podría ayudar a recuperarse. Fue así que cuando éste se disponía a retirarse para su casa, entre las sombras de ese empedrado, de esas calles y esos callejones, le pareció escuchar una voz que se le hizo familiar, lo que le hizo palidecer y caer de su caballo. Cuando las nubes se disiparon, la luna, con su luz, solo le permitió ver una silueta de una mujer. «No puede ser tú», respondió Macario. Esta solo le dijo: «Te prometí que estaríamos juntos hasta la muerte». Mientras que en medio de una densa neblina, la espectral figura desapareció. Cuando por fin Macario se pudo incorporar, este se fue a galope rumbo a su casa, donde Carmen, su mujer, al verlo pálido, le preguntó qué había sucedido. Este le dijo: «Nada, mujer, déjame tranquilo, y si quieres ayudarme, mejor tráeme una copa». «Y que sea rápido», respondió Macario. Algo estaba sucediendo, pues las garras de la muerte acechaban la casa grande sin que nadie lo notara. Fue esa noche cuando la vida de esta familia tomó un fatal destino, pues ya casi entrando la madrugada se escuchó el grito de terror de la pequeña Sofía, cosa que alertó a los padres y la servidumbre. La niña estaba como loca, estaba llena de terror, con el rostro pálido y la mirada perdida, hasta que una de las mujeres de la casa le untó y le dio a oler alcohol. La niña reaccionó y gritó: «Es ella, se llevó a mi hermanito, es ella, es la mujer de las pesadillas. Tienen que ayudar a mi hermano». Rápidamente fueron a la habitación del pequeño, solo para descubrir con horror que éste no estaba. Solo había huellas, como lodo, como si fuera un fango, y rápidamente se apresuraron a seguirlas por esas calles empedradas, donde se escuchaba a lo lejos como si alguien arrastrara cadenas. La gente había tomado lámparas de aceite. A pesar de eso, la visibilidad era muy poca, pero los sonidos se oían cada vez más cerca. De momento solo se escuchaban a lo lejos. Eran gritos, unos gritos lastimeros de una mujer que lloraba desgarradamente, que hacía que la piel se enchinara. Pero solo
solo se veía una silueta de una mujer en un vestido de color blanco. Al ver esto, todos se santiguaron, pero Carmen, en su amor de madre, corrió, seguida de Macario. Pero ya era demasiado tarde, pues al pequeño Carlitos lo habían estrangulado y se encontraba boca abajo en el río, a punto de que se lo llevara la corriente. Pero de la mujer era como si se hubiera desvanecido entre la neblina, pero aún a lo lejos se escuchaba el eco del llanto que provocaba escalofríos entre la gente, siendo el inicio de lo que se repetiría noche tras noche. Las cadenas y el llanto de esa mujer que provocaban el terror en todo el pueblo. A la mañana siguiente, una procesión salía de la casa grande con rumbo a la iglesia. Carmen, con un dolor indescriptible, lloraba mientras era confortada por Macario, que no lloraba, solo tenía el rostro serio. No decía nada, parecía que el dolor, lejos de quebrarlo, lo endurecía más. Pero luego de sepultar a Carlitos, este se dirigió a la mina, pues fue informado que el yacimiento encontrado era más grande de lo esperado, cosa que no fue bien vista por Carmen, quien al verlo lo desconocía, pues ya no era el hombre con quien se había casado. Ahora era un hombre seco y ambicioso, al que parecía no importarle ningún dolor. En el pueblo había llegado nuevos peones para la mina, pues el trabajo para extraer la plata descubierta era mucho y los mineros escaseaban debido a la extraña enfermedad que los aquejaba. Uno de los peones recién llegados lo miraba fijamente, pues éste le parecía conocido. Al presentarse Macario, sus sospechas fueron confirmadas, pues éste lo conocía, ya que era del mismo pueblo que él. El peón al acercarse le dijo: «¿Qué pasó, Macario? ¿Ya no te acuerdas de mí? Soy Jaime, el primo de Aurora, tu mujer. Pero cuéntame, ¿cómo la gente de aquí dice que ahora tú eres el patrón?» Macario no sabía qué responderle, y todo empeoró cuando Carmen, su esposa, iba llegando, y al oír su conversación, ésta los interrumpió diciendo: «Buenas tardes, soy la esposa de Macario, y mejor me vas explicando cómo que Macario está casado con tu prima». Jaime respondió: «Estuvo, porque ella murió hace años». Macario trataba de callar a Jaime, pero Carmen lo recriminó diciendo: «Eres un maldito. Bien me lo decía mi padre, solo me buscaste por interés». La mentira de Macario se había descubierto, pues la verdad era que detrás de esa fachada de rectitud y bondad se escondía un hombre frío y calculador, pues en realidad él era casado cuando llegó a trabajar a la mina. Además de su esposa, este tenía un niño pequeño, así que en medio de carencias y necesidades, Macario salió a trabajar jurando volver por ellos, dejando a Aurora encargada con su suegra y Marcos, su padrastro. Este acosaba a Aurora, quien trataba de advertirle muchas veces a su madre de lo que pasaba con su marido, pero ella no creía, hasta que un día Marcos vio la oportunidad y abusó de Aurora, dejándola embarazada. Mientras esto acontecía, Macario, por otro lado, enamoraba a Carmen para buscar quedarse con sus bienes. Un día, ya estando casado con Carmen, este regresó a su pueblo para intentar llevarse a su hijo. Aurora, al ver a Macario ya cerca de dar a luz el hijo de su padrastro, ésta se humilló delante de él, tratando de explicarle lo sucedido, pues lo amaba con todo su corazón. Pero Macario cínicamente le dijo que él ya tenía otra familia y que ella
A él ya no le importaba, que si había regresado era únicamente por su hijo. Esto le partió el corazón a Aurora. Esta se puso muy mal a tal grado que perdió al bebé. Macario se fue, pero prometió regresar por su hijo. Parecía que se había vuelto loca y en un arranque de desesperación, esta decidió terminar con su vida y la de su pequeño hijo, despeñándose en una barranca cerca de la presa de los sauces. Pero juró regresar para cumplir con su venganza. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Lo que sucedió a partir de esos eventos era la aparición de esa alma en pena llorando por su hijo, por lo que cuando Macario volvió se enteró de tan horrenda tragedia. Este regresó con Carmen. Eso había vuelto a Macario un ser frío y con el corazón duro como una roca. Su conciencia lo acusaba y no le permitía arrepentirse para acercarse a Dios. Mientras tanto, al saberse descubierto, Macario sentía temor de perderlo todo, pues Carmen estaba decidida a separarse, pero él no pensaba quedarse con las manos vacías, así que pensó en extraer la mayor cantidad de plata posible para huir sin importar dejar atrás a su esposa y su hija, por lo que con la ayuda de algunos hombres se dispuso a dinamitar el área donde se había descubierto el yacimiento de plata. Así pasó casi una semana, en la que éste ya no regresó a su casa, pues trabajaba a marchas forzadas, tratando de cumplir sus planes. Mientras tanto, Carmen, llena de dolor y decepción, buscaba la manera de recuperar lo suyo y librarse de Macario, arrepentida de haberse casado con ese desgraciado. Macario parecía haberse salido con la suya, pues logró extraer una gran cantidad de plata. Esto lo hacía reír y gritar de alegría. Y ya casi, cuando estaba a punto de abandonar la mina, hubo un derrumbe y los lamentos de la Llorona hacían eco por todo el lugar, lo cual casi le impedía sacar toda su fortuna. Al verse librado del derrumbe, este les ordenaba a los peones: «Vamos, apresúrense, saquemos toda la plata». Pero parecía que nadie lo escuchaba, pues solo se alejaban uno tras otro a toda velocidad. Al ver esto, Macario, extrañado, tomaba parte de su tesoro y les ofrecía duplicarle su paga, pero que se dieran prisa. Pero era como si no lo pudieran ver ni escuchar. En eso Macario volteó hacia atrás viendo a Aurora vestida en ese traje blanco y con ese rostro pálido y lleno de tristeza. «Esto no puede estar pasando», decía Macario. Aurora le respondió: «Por fin estaremos juntos». Pero Macario, lleno de terror, intentó huir, pero era como si corriera y no avanzara. En eso, el llanto de Aurora se escuchó más fuerte, pero Macario se resistía y le decía: «Tú estás muerta, no me puedes hacer nada». Ella le respondió: «Ahora estaremos juntos para siempre, como me lo prometiste». Y él le dijo: «Jamás, yo de aquí me largo y no me vuelves a ver nunca». Aurora le dijo: «Veo que no te has dado cuenta aún, ¿verdad? ¿Recuerdas el derrumbe cuando se detonó la dinamita? La realidad, mi amado Macario, es que estás muerto. La realidad es que tú ya no perteneces al mundo de los vivos y ahora estaremos juntos hasta la eternidad». Cuando Macario levantó la mirada, pudo ver el verdadero rostro de Aurora, quien se veía como una calavera descarnada, provocando gritos de terror y súplicas que se escuchan en la mina hasta hoy en día. Poco a poco, el pueblo volvió a la normalidad. Las aguas del río dejaron de estar envenenadas, mientras en la casa grande, Carmen mostraba un retrato de Carlitos a la pequeña Sofía
y no podía evitar recordar aquel ingrato hombre que había dejado una estela de muerte y destrucción a su paso. El tesoro y Macario quedaron sepultados en la mina. Lo cierto es que en más de una ocasión se ha podido escuchar el grito desgarrador de la Llorona, que se irá penando por su hijo por toda la eternidad. Hoy, al irte a dormir, si escuchas un lamento o un llanto de una mujer, mejor quédate arropado. No mires por tu ventana. Hay secretos que deben mantenerse ocultos. Y yo te pregunto a ti, ¿tú tienes secretos? Hasta aquí el relato de hoy. Así que, muchas gracias y hasta la próxima.